ver, Pastor Héctor Mora. Ya le envié la invitación, vamos a ver si se conecta, que reciba. Allí está el Pastor Héctor Mora. Bienvenido, Pastor. Saludos, Dios le bendiga, de verdad un privilegio. Sé que será un tiempo de gran bendición y poder ser ese instrumento con este tema que va a ser de bendición para todos aquellos que están conectados. Realmente qué importante entender lo que representan estas maldiciones y lo más importante es qué dice la Biblia acerca de esto. Por supuesto con nuestra pastora que nos ayuda también en la parte especializada, ¿no? Pudiéramos decirlo así con respecto a este tema y de qué manera puede esto afectar a un grupo, a una familia o a una generación. Así es. Bueno, el Pastor Héctor Mora es el pastor de la Tercera Iglesia del Evangelio Cuadrangular acá en nuestra ciudad Santa Bárbara. Aparte, es mi pastor también. Y por supuesto, el Pastor Héctor Mora también es el supervisor de la región 5 de este distrito. Y por el otro lado está la pastora y especialista en psicología clínica Patricia Mendoza desde Cali, Colombia. Y es un privilegio tenerlos a ambos acá. Mientras el pastor se conectaba, decía que la pastora Patricia Mendoza junto a su familia, su esposo, pastorean en Cali Valle y aparte también tienen una iglesia, una sede en Jamundí. También la pastora Patricia Mendoza tiene un programa todos los viernes llamado Mirando al Invisible, ya por 5 años, y el eslogan se podría decir es edificando vidas. Sirve al Señor desde los 14 años, tiene 2 hijos, un varón de 23 y una niña de 16, y es directora también de la banda Cada Corazón, un Altar. Y para nosotros es un privilegio tenerla. El pastor Héctor Mora, repito, es pastor de la Tercera Iglesia del Evangelio Cuadrangular y es uno de los supervisores del distrito Lago Suracá en la zona 5 de este distrito, y aparte es mi pastor y es un privilegio tenerlo a los dos. Tuve la oportunidad hace un par de meses atrás de estar con la pastora y por supuesto convivo a diario con mi pastor y sé que ambos son hombres y mujeres de Dios. Así que les dejo para que se presenten y para que saluden, pastora. Bueno, Dios les bendiga a toda la audiencia, al pastor Kenny también bendiciones. Gracias por honrarme con esta invitación tan bonita. Feliz de estar nuevamente con ustedes conectados. Para mí es un gozo, es un privilegio. Y bueno, todo esto de servir al Señor me apasiona y a través de las redes, que es una buena herramienta para dar a conocer el Evangelio, pues fantástico poderlo usar y anunciar las buenas nuevas, traer el reino de los cielos aquí y cómo no hacerlo en este tiempo, ¿verdad? Y a través de estos medios. Así es, pastor. Bueno, realmente creo que debemos de ir actualizando todo medio de comunicación para llevar un mensaje diferente, porque si bien para mí las redes sociales son una bendición, pero hay que saberlas usar. Pero creo que Dios tiene que levantar a personas atrevidas que puedan influenciar dentro de redes sociales con un mensaje de parte de Dios y que aquella persona que pueda conectarse y pueda decir, wow, realmente fue un tiempo que marcó mi vida, y creo que para eso estamos. Creo que hemos sido llamados esa generación que pueda usar cualquier método, digamos así, que podamos tener a la mano para que cada persona que se conecte a través de esta red social pueda conocer a ese Dios y pueda entender ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Así es. Y entrando ya en el tema, vamos a hablar sobre las maldiciones generacionales. Y me llama mucho la atención porque mientras estudiaba, y yo decía, no, es que hay que prepararse porque voy a tener a 2 duros allí conversando con ellos y no puedo ir así. Y es muy interesante porque muchas veces pensamos, de hecho la palabra lo dice, que y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿no? Pero creo que muchas veces, sin duda, pastores, malinterpretamos esta palabra. Obviamente, al recibir a Cristo, viene una libertad, la libertad del pecado y de la muerte, como lo dice la palabra. Pero también en nuestro caminar con Cristo, aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener que ir despojándonos de cosas. Ahora bien, ¿qué son? Y esta pregunta va para ambos.
y allí cada uno va a tener su espacio para poder expresarse y poder dar su punto de vista a través de la palabra. ¿Qué son las maldiciones generacionales o a qué llamamos maldiciones generacionales? Pastora. No, ciertamente la palabra del Señor nos habla acerca de estas maldiciones generacionales que vienen hasta la cuarta generación. Y en la parte psicológica nosotros comprendemos que una de estas o estas maldiciones se conocen como patrones, patrones repetitivos en cuanto al comportamiento, ¿sí? Y si unimos ambos conceptos, pues creemos que cuando no ponemos un freno a estos patrones repetitivos, lo que hacemos es abrir puertas. Abrimos puertas a demonios, abrimos puertas a que se repita una, dos y tres, cuatro veces aquello que viene lidiando nuestra familia. Un ejemplo de esto, claro, es el papá alcohólico, el abuelo alcohólico, el hijo alcohólico y por ende, pues el nieto que van a tener en esa cuarta generación viene con un patrón repetitivo y con una cadena generacional arraigada en su ADN espiritual, y por ende lo va a repetir. Entonces creo que la palabra del Señor, estoy convencida, la palabra del Señor dice que Él vino a deshacer las obras de las tinieblas, a romper todo aquello que nosotros repetimos de manera inconsciente o consciente una y otra vez. Amén. Pastor. Bueno, sin duda alguna, creo que existe una generación que no conoce que muchas cosas de las que vive es producto de maldiciones generacionales. Y el no conocer o el desconocimiento, como lo decías al principio, Kenny, que a veces se malinterpreta ese versículo de mucho pueblo perece por falta de conocimiento. Creo que realmente existen generaciones actuales que están viviendo bajo maldición y ellos no tienen conocimiento. Simplemente dicen, no, me está yendo mal o por qué esto, pero no hay un estudio acerca del por qué y qué importante poder mirar un momento hacia atrás, ¿sí? Yo creo que esto tiene que ser una autoevaluación y poder medir y decir, hay cosas que tengo que cuidar en mi familia, hay cosas que tengo que romper en mi familia y creo que como la pastora lo manifestaba, hay nietos y bisnietos que vienen con problemas de alcohol y se les ha hecho muy difícil y no hayan cómo romper con esto. Pero también tenemos familias actualmente que vienen de divorcio tras divorcio y de problemas de pareja y no hay una solución, pero creo que Dios necesita levantar a alguien en este tiempo que diga, necesito romper en mi generación esta maldición, poder entender que hay una ayuda y única y exclusivamente viene de parte de Dios. Y es lo que queremos enseñarte hoy a través de la palabra, de que ese problema que a lo mejor estás pasando hoy, que ha sido tan difícil para ti, que ha sido muy complicado para resolver, hoy el Señor quiere abrir también esa puerta de bendición, porque si bien esa maldición abre puertas, también hay una bendición que te puede abrir puertas para que no solamente tu vida cambie, sino 4 generaciones de ahí en adelante, y Dios de ahí sigue levantando otro y sigue levantando otro para que tu familia también sea bendecida. Así es. Y muchas veces, pastores, pensamos que las maldiciones generacionales son incluso castigos que Dios pueda imponer en la vida del ser humano. Sin embargo, creo que son consecuencias del pecado mismo. No es que Dios le plació castigarte, es que el pecado que la familia, que tus antepasados, que tus padres han venido arrastrando, y como vives dentro de ese mismo entorno, hay algo espiritual, hay algo físico allí ligado, entonces esto también viene a repercutir en tu vida. Entonces dejar claro también que no es Dios quien está complacido en castigarte, sino son las consecuencias de tu pecado, de tus errores, de eso que no has logrado corregir. Ahora bien, ¿cómo identificar, pastores, o cómo ser consciente de decir, oye, esto que estoy viviendo, esto que me está sucediendo, esto que estoy repitiendo,
es algo que debo tratar de forma espiritual, es una maldición repetitiva, una conducta repetitiva que he aprendido, con la cual he estado lidiando. ¿Cómo ser consciente y de llamarlo por su nombre? ¿Es una maldición generacional o es una atadura generacional? ¿Cómo identificar eso? Primero yo. Bueno, Primero, pastora. bueno, gracias. A veces dos cosas importantes. Nosotros como cristianos solemos echarle la culpa a todo al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Y a espiritualizarlo todo, dejando a un lado nuestra responsabilidad como hijos de Dios. La Biblia dice que el Señor vino a deshacer las obras de las tinieblas. Y la palabra del Señor nos habla en el libro de Éxodo que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Y cuando nosotros no somos conscientes que somos carne, que somos un cuerpo dado al pecado, que solamente en Cristo podemos ser nueva criatura y que nuestra familia, nuestro linaje, nuestra generación viene lidiando con ciertas cosas, cuando no tomamos conciencia de eso, pues ¿cómo vamos a ser libres? No podemos ser libres de lo que nosotros no reconocemos y no nos concientizamos. Entonces, la gente suele hacer dos cosas. Uno, lo lleva todo al plano espiritual y le echa la culpa al diablo. O dos, la gente simplemente dice, no, es que yo soy así por culpa de mi mamá, de mi papá, lo traigo en mi sangre, lo traigo en el ADN. A nivel psicológico, aprendemos que el comportamiento humano no se hereda, el comportamiento humano se aprende. Entonces Así la es. gente dice, es que el niño salió de mal genio, es igualito que el papá, igualito que la mamá de cantaletero. No, eso se lo heredó al papá y a la mamá. Creo que ustedes han escuchado eso a lo largo de la vida. No es así, porque el carácter, el temperamento no se hereda, se aprende. ¿Qué se puede esperar de un niño que crece en un hogar disfuncional donde papá, mamá lo que hacen es consumir algún tipo de alucinógeno, llevar una vida desordenada? ¿Qué se puede esperar de ese niño? ¿Qué patrón repetitivo va a ser? Y esto que va haciendo en él va creando una atadura, una cadena. Y por eso se llama cadenas generacionales, porque pasa de mi generación a mi siguiente generación y sucesivamente. No hay quien ponga un alto. No hay quien diga, oye, esto que estamos repitiendo, que se llaman patrones, simplemente nos lleva una vida a tener una vida miserable, alejados de Dios y culpando a papá y a mamá cuando el único responsable soy yo. ¿Sí? Los padres tienen mucho, por eso nosotros somos reflejo de lo que vemos en el hogar. Nosotros somos reflejo y aprendemos el comportamiento de tíos, abuelos, nuestro primer núcleo en el crecimiento. Lo aprendemos, lo repetimos, utilizamos frases, utilizamos comportamientos, pero cuando llegamos al Señor, Él nos da la garantía que en Él nosotros podemos ser nueva criatura. ¿Cómo somos nueva criatura? Cuando somos conscientes que tenemos una atadura. ¿Sí? Tengo un papá mentiroso, que fue el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Entre los tres tuvieron algo generacional que fue la mentira. Ellos venían arrastrando la mentira en su manera de relacionarse y de comportarse. A su beneficio lo utilizaban. Entonces, durante estas generaciones repitieron un mismo patrón, la mentira, pero eso se aprende. Nosotros lo aprendemos. Entonces, a veces hay que dejar de culpar a los demás, a papá y a mamá, y concientizarnos y decir, hey, estoy propenso a esto. Tengo esta cadena que viene arrastrándose de mi abuelita, de mi tío, porque en mi casa siempre vi el mismo patrón de comportamiento. Así. Pastor Héctor, la pastora decía algo muy importante, la cadena generacional que aprendió algo, en este caso la mentira, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, pastor, ¿cómo nosotros como cristianos, hijos de Dios, ya teniendo el conocimiento, poder sentarnos y poder decir, oye, necesito romper con esto? ¿En qué punto? Es la pregunta. Yo debo sentarme, concientizar y decir, es momento de poder levantarme y poder romper con esto que me está dañando a mí y no quiero que dañe mi generación. Bueno, sin duda, Kenny, creo que el momento es cuando te dan la noticia, eres papá. ¿Por qué? Porque comienzas a ser esa persona que tiene ese anhelo de hacerlo bien, ¿sí?
Cuando a nosotros nos dan la noticia de que vamos a ser papá, tenemos esa responsabilidad, como lo decía la pastora, en casa de poder influenciar en ese nuevo entorno que Dios te está entregando, entendiendo y qué práctico lo que comentábamos hace un momento, todo se va a basar en decisiones, la culpa no es de nadie más. Cuando aprendo a tomar buenas decisiones, comenzamos a romper patrones, comenzamos a decir, bueno, esto que a lo mejor viví en la niñez, puedo corregirlo. Esto que me afectó a muy corta edad, voy a romperlo porque van a ser una generación de mí que quiero que ellos puedan realmente conocer cómo debería de hacerse las cosas. Así que bueno, pastora, porque a veces queremos culpar por los caracteres y todo lo demás, pero tomo por referencia a un hijo pequeño. Tú llegas del trabajo y te quitas los zapatos, lo dejas en la sala y el niño lo que va a hacer es tomar los zapatos, se pone tu camisa, te pone y comienza a caminar porque yo me quiero parecer a mi papá. Él es mi superhéroe, él es esa persona con la que me identifico. Y si tú le preguntas qué quiere ser, doctor, médico, no, yo quiero ser como mi papá. Entonces, es lo que él comienza a ver en mi hogar. Y él dice, está bien golpear a una mujer porque veo a mi papá golpear a mi mamá. Está bien que yo pueda tener vicios en casa o hacer cualquier, porque es lo que yo estoy viendo y no es culpa de nadie más, sino es el reflejo que estoy mostrando. Por eso, que bueno y qué importante resaltar, no toda la culpa es del enemigo, qué es lo que la gente está viendo en mí. Y me gusta mucho pensar cuando la Biblia dice que somos esas cartas abiertas, porque realmente Dios nos da la oportunidad de cambiar generaciones. Creo que en el momento que la Biblia le dice a un hombre extraordinario, voy a hacer de ti una gran nación, porque Dios es un Dios de generaciones. Dios bendice generaciones. Y la intención de que Dios te traiga en este tiempo es para que tú puedas influenciar y marcar una generación. Entonces yo creo que, respondiendo a tu pregunta, Kenny, ¿cuál es el momento? En el momento que tú te determinas y tú puedes estar marcado por situaciones, pero también Dios te va a dar un momento para decir, ahora estás de turno al bate, ahora eres la persona responsable de marcar una nueva generación, de romper maldiciones y que todo eso que a ti te afectó, que todo eso que te marcó, porque venir de una familia disfuncional, con problemas de pareja y que te afectó, pero entonces cuando tienes la oportunidad de tener tu relación y tienes familia y tienes hijos, ellos experimentan eso también, entonces le estás dando continuidad al problema, pero en el momento que a ti te afecta y tienes la familia y tú dices, no, esto no va a marcar a mi generación va a ser diferente, es mi decisión poder romper y decir, vamos a salir adelante. Wow, tremendo, ¿no? Mientras escuchaba a ambos y ambos mencionaban sobre la toma de decisiones respecto a esto. Ahora bien, pastora, eh, ¿es tan fácil romper con eso? Es decir, hoy me levanto y digo, hoy es hoy que decido romper con eso, o para llegar a esta decisión también es un proceso que debe cumplirse en mi vida. ¿Qué opinas tú, pastora? La vida está llena de procesos, ¿sí? La vida está llena de procesos. Cuando yo tomo conciencia de lo que estoy haciendo y que tengo una responsabilidad sobre mi generación, entonces voy a poder ser libre de aquella atadura que vengo arrastrando en mi niñez, en mi adolescencia, en mi tiempo de juventud. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Los cambios son procesos. Ahora que el pastor estaba hablando, el pastor de tu Héctor. pastor, el pastor Héctor, venía a mi cabeza un texto bíblico que dice, a los hijos, los padres comieron las uvas verdes y a los hijos les dio de entera, pues no será así. ¿Qué necesita Dios para que esto se rompa? Necesita uno que se pare en la brecha por esa familia, uno que diga, hasta aquí traigo esa maldición de la ruina, hasta aquí traigo esa maldición de la droga, hasta aquí arrastro a mi generación de abuelo, de papá, de un ejemplo, el carácter
volátil, iracundo, que siempre nos ha caracterizado de mal genio en mi casa, hasta aquí lo traigo conmigo. Decido pararme en la brecha por mi generación. Decido marcar un antes y un después. Pero es un proceso y el proceso no se da de la noche a la mañana. Los cambios ocurren cuando nosotros de verdad tomamos conciencia que debemos hacerlo. Mira, la gente hoy en día yo he escuchado, y el pastor Héctor sé que también, y tú también, el pastor Kenny, cuando la gente reprende cadenas generacionales, fuera todas esas cadenas generacionales, pero soy consciente de mi cadena generacional. Oh, O sea, la tremendo. gente piensa que eso viene como en la sangre, ¿no? Y yo meditaba en algo. No siempre una mujer que tiene un hijo drogadicto, el hijo le sale drogadicto. Y la gente piensa que eso solamente es una cadena generacional. O la mujer que, un ejemplo, se prostituía, vendía su cuerpo y quedó embarazada haciendo esta práctica. Entonces el hijo, por ende, ya lo condenamos que van a ser así también, va a repetir el mismo patrón de su madre. Si se cría en el entorno de esa madre, si se cría en el entorno de ese padre, pues obviamente lo más seguro es que lo va a repetir. Pero eso no garantiza, porque es que esas cadenas generacionales y esas maldiciones no vienen en el ADN. Científicamente eso no está comprobado. ¿Sí? Lo que viene en el ADN son enfermedades, el colon, el sistema circulatorio, presión arterial, Patología. diabetes, sí, lo genético, pero lo demás nosotros lo aprendemos y si nosotros no lo aprendemos, lo traemos. Y es que yo soy así porque así lo vi en casa, de manera inconsciente e involuntaria. Entonces, sí se puede tener un proceso de sanidad, de liberación, sí se puede tener un cambio, pero no se da de la noche a la mañana. Se da en el espacio y tiempo. ¿Por qué? Porque no es algo, digamos que hoy me acuesto y ya mañana amanezco, no. Hoy en mi vida se rompe una cadena generacional. Eso sí lo creo. Hoy decido por mi familia, me paro en la brecha con Dios y digo, hasta aquí viene mi familia arrastrando y yo creo, la Biblia dice que somos en el Señor, somos nueva criatura. Y reclamo eso nuevo para mi vida, para mi casa, para mis hijos, para mi familia. Entonces, a veces nosotros creemos que esto no se puede y sí se puede ser libre de todas estas cadenas generacionales. Un ejemplo, la economía. No sé si conocen a personas que vienen arrastrando con su familia de generación en generación, y lo leí en el libro de Isaías, un espíritu de ruina. Entonces, nadie puede prosperar en esa casa, todo el mundo vive arruinado, dicen aquí en Colombia, llevado. No hay una prosperidad, la gente vive mal. Bueno, eso durará hasta que yo me pare en la brecha con Dios y le diga, Señor, decido por mi casa cambiar mi panorama de aquí hacia adelante, porque en el Señor somos nueva criatura. Hay Eh, algo, ajá, hay algo interesante que tú mencionabas, pastora, y quiero escuchar la opinión del pastor Héctor. Tú hablabas algo muy interesante que oramos y rompemos o por rompimiento de maldiciones generacionales en la vida de alguien más. Y creo que como pastores y como líderes, generalmente siempre nos encontramos con escenarios como esos, donde la gente viene, oramos, de hecho identificamos lo que en estas personas puede estar sucediendo y oramos por un rompimiento para que esto pueda terminar en ellos. Ahora bien, Pastor Héctor, también nosotros como pastores, como líderes, como hijos de Dios, como personas, también venimos de alguna u otra manera arrastrando con cosas y en el camino nos vamos despojando de cada una de ellas. Podemos liberar o ser ese instrumento para Dios liberar a alguien más de esas maldiciones, incentivarlos a tomar esa decisión y a romper con eso, mientras nuestra vida o en nuestra vida también están estas ataduras de las cuales debemos librarnos. Claro, por supuesto. Yo creo, Kelly, que como hemos venido compartiendo, ¿no? Es una oportunidad que Dios nos da, ¿no? Ahora, quiero hacer énfasis en uno de los versículos que para mí es uno de los más duros, es de los más difíciles, donde muestra un acto que da por consecuencia daños familiares, daños generacionales. Y esto me lleva a pensar que cada decisión que tú tomas es importante para Dios.
Y cada decisión que tú tomas también va a ser importante para la generación que está contigo. El versículo está en Daniel 6:24. Hace referencia cuando Daniel fue echado al foso de los leones. El 24 dice, y dio orden al rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Para mí es uno de los versículos más difíciles porque siempre me pregunté y le dije, Señor, ¿por qué estos niños, pensando así, sufrieron una muerte tan fuerte por algo que realmente son inocentes? A lo mejor ni siquiera conocían qué estaba haciendo su papá. Y de igual manera la esposa y todos ellos, antes de caer al foso, ya habían sido devorados por los leones. Y yo digo, wow, cómo una persona puede llevar a una generación a una maldición, de hecho a una muerte terrible, por hacer las cosas mal, ¿no? Y esto me lleva a pensar, Kenny y Pastora, que Dios nos da la oportunidad de decidir correctamente, porque la Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si Dios te está guiando, cada decisión que tú tomes a partir de hoy, que va a ser dirigida por Dios, va a ser importante para el desenlace de tu generación, para el desenlace de lo que tú quieres hacer. Y tú puedes venir de una familia muy humilde, pero cuando tú activas los principios del reino y tú dices, la Biblia dice que todo lo que yo emprenda va a ser bendecido. Y a lo mejor en tu familia nadie te cree, a lo mejor en tu familia nadie lo quiere hacer, pero tú decides hacerlo. En fe, en obediencia, tomas a tu familia y le dices, vamos a salir adelante porque lo que Dios quiere para mi vida es el bienestar, todo lo bueno, y es lo que la Biblia enseña. Y tomas a tu familia y caminas en fe, activando cada principio y les enseñan que Dios da semilla al que siembra. Mira, algo que me sorprende tomando por referencia a Isaac, cuando la Biblia dice, y sembró en aquella tierra Isaac. Isaac llegó como forastero, pero activó un principio que por consecuencia trajo una bendición a tal punto que lo terminaron sacando de allí. Entonces creo que hay patrones que tú y yo podemos romper cuando decidimos afirmarnos en esa roca firme que es Cristo, cuando establecemos el orden en nuestra familia, cuando Cristo es nuestro centro. Entonces toda decisión que tú tomes va a ir respaldada por el Señor. Wow, tremendo. Pastora, hay algo interesante, ¿no? Que como líderes y pastores también debemos cuidar, ¿no? Y ver, autoevaluarnos nosotros, porque mucha gente puede pensar que cuando Dios te da por su gracia y por su misericordia un lugar, una asignación, es porque quizás somos personas, por decirlo de alguna manera, catalogadas para eso o preparadas para eso. Pero también creo que aún cuando tú y yo podemos ocupar un lugar en el Señor, un lugar en el reino, no es porque estamos libres de todas estas cosas, sino que nuestra vida sigue en proceso de reconstrucción continua, ¿no? Siempre como que estamos en ese proceso de reconstrucción todos los días. Y también como pastores, líderes, debemos autoevaluarnos e identificar cuáles son todas aquellas cosas que aún deben ser quitadas de mi vida, echadas de mi vida, porque aunque estemos liderando cierta cantidad de personas, también podemos marcar la vida de ellos y nosotros como pastores no podemos identificar cuáles son esas cosas de las cuales nosotros venimos a arrastrarnos y debemos deshacernos. Ejemplo de ello, David, un hombre conforme al corazón de Dios, David, uno de los grandes reyes de Israel, también cometió errores, ¿no? Que repercutieron en la vida de sus hijos. Amón y Absalón cometieron incesto y rebelión respectivamente. Ahora bien, como pastores, como líderes, poder autosincerarnos con nosotros mismos y poder llegar a la presencia del Señor y decir, bueno, Señor, evalúame y hazme ver aquello que yo debo sacar de mi vida.
A ver, eh, 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 eso es una tarea de todos los días, el evaluarnos, ¿sí? El presentarnos siempre delante de Dios y como ministros, creo que la responsabilidad que tenemos es mucho mayor todavía y no negar nuestra naturaleza. Nosotros no podemos negar nuestra naturaleza caída, carnal, que en el Espíritu de Dios es que adquirimos eso que nos hace vencer ese dominio propio para decir, hasta aquí permito llegar esto. Hay algo que dijiste al comienzo de cuando ahora que al final ya diste la pregunta y es, nosotros somos como una esponja. Nosotros aprendemos de la sociedad, nosotros traemos, tú de Venezuela tienes ciertos gustos, te hablas de cierta manera, eso también son cadenas, ¿sí? Arrastras con eso al reino celestial, digámoslo así. Manera de vestir, manera de hablar, no sé, las frases. Yo soy costeña y como costeña también tengo dichos. Entonces, nosotros venimos como que todas esas cositas vienen y se nos van pegando en nuestro diario vivir. Uno tiene que aprender a ser consciente de dónde el Señor lo sacó a uno. ¿Sí? Yo sé que esto es un tema muy controversial para muchos cristianos. Es muy controversial porque la gente lo que hace es, por lo menos aquí en Colombia, es liberar acerca de maldiciones generacionales, rompimiento espiritual por maldiciones generacionales. Pero yo creo que si nosotros nos damos la tarea de que tenemos que cambiar, de que Gálatas nos enseña que Cristo llevó en esa cruz del Calvario nuestras iniquidades, nuestro pecado y que yo necesito pararme, vuelvo y lo repito, en la brecha por mi casa, hasta ahí va a llegar ese patrón repetitivo, hasta ahí va a llegar ese mal comportamiento que yo traía. Lo escuché muchas veces y sabes, aquí en algo con nuestros oyentes ahora que tenemos aquí en Instagram, con el pastor Héctor y con el pastor Kenny, les comparto cuando en algún momento de la vida la gente le da miedo de pronto tener a otra persona a su lado porque uno no sabe con qué cadenas generacionales va a traer. O sea, parece como si uno fuera cristiano y tuviera una sangre azul. No, tenemos una sangre normal, común y corriente, una naturaleza, porque es real. Nosotros no volamos, nosotros no levitamos, nosotros somos de carne, de hueso, sentimos. Somos personas que necesitamos todos los días ir al altar de Dios a decirle, por favor, ayúdame. Hoy estoy igual de cantaletera que mamá y que papá. Hoy se me salió lo indio de mi abuela. Hoy se me salió el mal carácter de mi abuelo y lancé chancletas a todo el mundo. O sea, es eso, es ir y decir, oye, por favor, Señor, también ven, trabaja en mí, porque es que esta sangre realeza azul, esas alitas a veces no funciona. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de esto, es más fácil poder ser libres. Es más fácil poder decir, oye, me vengo arrastrando como esto y debo trabajar. Uno de manera, vuelvo y lo repito, de manera consciente o inconsciente, uno lo trae en su ADN. La primera en mi casa, mira, en mi casa nadie conocía al Señor. Tuve una abuela que se apartó del Evangelio, me convertí a la edad de 14 años, comencé a servir al Señor a los 14 años, fui la primera en mi casa. Y yo por eso estoy convencida. En mí se rompió esa cadena generacional que traía mi familia por parte de mamá y por parte de papá. Se convierte en mis hermanos, se convierte en mis padres. Mi papá hoy en día es pastor, es un ministro, mi hermano también es pastor, mi hermana sirve también en la iglesia. Y yo pude ver cómo mis tíos, mis primos, mi familia hoy en día sirven al Señor. O sea, de ser una familia de pronto que veníamos con ciertos patrones repetitivos, el alcohol. Yo vivo en Cali, entonces la gente toma bastante. Por parte de mi abuela paterna, era como la tradición católica, los mil Jesús y todo esto, y era como muy religioso este tema. Y nosotros venir a arrastrar todo eso, y me acuerdo que a mí de chiquita me colocaban a hacer, pues, porque la familia era apostólica y romana, entonces yo también tenía que hacerlo. Eso es una cadena generacional. Entonces, cuando yo me convierto al Señor, era como, no puede ser que seas cristiano. Y el Señor en nosotros rompió eso y comenzó a hacer de nuestra familia algo nuevo, que hoy puedo decir valió la pena. Que alguien se pare en la brecha y que crea que el Señor tiene el poder para romper todo lo que venimos arrastrando, ¿verdad? Vale la pena hacerlo.
Entonces, son patrones repetitivos, son comportamientos repetitivos. ¿Cómo un papá pretende no que su hijo no fume si le manda a prender un cigarrillo a la edad de 7 años? ¿Cómo un papá pretende que un hijo no tome si le manda con unas moneditas a comprar a la tienda una botella de alcohol? O sea, eso es ilógico, pero si yo quiero que mi hijo hoy sirve al Señor, mi hijo mayor sirve al Señor, está casado, predica la palabra, canta, sirve en nuestro grupo. Mi hija está en su proceso de adolescencia, pero yo creo, porque es que en mí no están viendo una mamá alcohólica, en mí no están viendo una mamá que va a la vida de la calle. Están viendo un ejemplo y el ejemplo habla, el ejemplo predica, el ejemplo es cargar la Biblia abierta 24/7, más Wow, que decirlo y pararnos en un altar. wow, tremendo. Y quiero aprovechar esto que estás diciendo, pastora, porque por acá están haciendo algunas preguntas, Pastor Héctor, y mira qué dice aquí, pastor. Si las maldiciones generacionales si las maldiciones generacionales son aprendidas y no están en la sangre, ¿qué pasa con un niño que no se cría con sus padres naturales y lejos de ellos, pero hereda todas las características emocionales? Bueno, yo creo que esa pregunta ya la respondió la pastora, ¿no? Y hacía referencia a qué es lo que podemos heredar. Y si bien para esta persona que envió el mensaje, para el niño va a ser una marca difícil a lo mejor poder tener una niñez o una adolescencia lejos de sus padres, digamos, sus primeros padres, por decirlos así. Hoy tú que me estás viendo tienes la oportunidad de ser esa madre que marque la diferencia en él y que le pueda decir, como dice un versículo que todos conocemos y es extraordinario, aunque padre y madre te dejara, Dios no te va a dejar, pero también Dios te conectó con ese niño que tienes allí para que puedas marcar el destino de él y decirle, ellos cometieron el error, pero Dios me trajo a tu vida para ser esa madre, para ser ese padre para ti, y juntos vamos a salir adelante. Ese patrón de conducta no se hereda, a menos que los padres comiencen a decir, bueno, y voy a crear un poquito de polémica porque Kenny sabe que me gusta entrar un poquito en calor. A veces con nuestra boca comenzamos a atar y comenzamos a desatar en el mundo espiritual y comenzamos a decir, saliste bruto igual a tu padre. Entonces el niño comienza a crecer y pensamos que heredó lo bruto del padre, pero es una atadura que desde pequeños estoy diciéndole, este chamo es bruto, este chamo es bruto, este chamo es bruto, que el niño dice, no, realmente, bueno, no es culpa mía, soy así porque mi papá es así, pero es algo que le sembré a él, no fue algo que él heredó. Por eso, ¿qué heredó él? Él es un hijo de Dios y por ende es coheredero con Cristo. Y todas las promesas de la Biblia son para él, porque algo que te voy a decir es que Dios no tiene nietos. Ese niño también es hijo de Dios y por ende lo puso a tu lado para que tú puedas junto a él crear una nueva estructura familiar, primeramente afirmada en el Señor, y sé que ese niño va a superar, porque es un proceso, la doctora explicaba bien esto como parte metodológica, es un proceso, pero él va a entender a través de tu cariño, a través de tu amor, a través de tu afecto, tú vas a ser un espejo para ese niño y vas a poder modelar para él. Y también quería compartir algo especial, pastora, porque sí es un tabú que muy poco se habla, ¿no? De querer espiritualizar todo. Y a veces queremos tapar nuestros errores con lo espiritual. Y voy a esto. Cuando Adán comete el pecado, lo primero que hizo Adán es decir, Señor, la mujer que tú me diste. Él tuvo la oportunidad de decidir y decir, no lo voy a hacer. Pero él dijo, la mujer que tú me... Yo no soy responsable. Y hay hombres sinvergüenzas que cometen lo que cometen y para lavarse las manos dicen, no, es mi naturaleza, es una maldición que yo traigo. No, tienes la oportunidad de decidir. No tienes que culpar a la religión, no tienes que protestar la parte espiritual ni decir es una maldición generacional. Eres tú quien puede romper con eso. Por eso no puedes culpar a nadie más, Adán lo hizo. Y la pastora decía algo importante, es nuestra naturaleza, pero también en nuestra naturaleza el Señor nos ha dado una nueva identidad. Luego vamos al caso de Eva y Eva dice, Señor, fue la serpiente.
Entonces es una cadena donde buscamos un responsable, donde lamentablemente el responsable somos nosotros. Eres tú y soy yo, de tomar buenas decisiones que puedan cambiar nuestro destino. Wow. Bueno, está bueno y pues yo podría estar pasando acá toda la noche conversando porque ambos dijeron cosas que en lo personal y si ven que estoy mirando mucho hacia abajo es porque estoy tomando notas, yo sé que esto me va a servir en el futuro para algunas enseñanzas, pero hay algo interesante que ambos dijeron y quiero comenzar por lo primero. Eh, Estas conductas que tratamos de tapar usando la parte espiritual cuando son mis propias decisiones que me han llevado a esas situaciones. Y quiero mencionar dos casos, pero quiero nombrar esta frase, por decirlo de alguna manera. Hay generaciones que están caminando aparentemente vivas, pero están muertas. ¿Cómo así, Pastor Kenneth? Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos el poder y la autoridad de poder matar generaciones o de poder dar vida, como bien lo veníamos hablando, a nuestras generaciones. Y quiero mencionar, por ejemplo, el caso de Acán. Acán mató a su generación, tomando la palabra del pastor Héctor, por la mala decisión que tomó al tomar, valga la redundancia, parte del botín de Jericó. Él, sus hijos, fueron muertos a través de esto. Ahora, aunque como hijos de Dios estamos llamados para generar vida, muchas veces se nos olvida cómo hacerlo y dentro de nuestras decisiones, las que tomamos, las que nosotros mismos decidimos, podemos ir matando poco a poco, muchas veces sin intención, esa generación que el Señor nos permitió tener. Pastora, ¿cómo como hijos de Dios, sin duda alguna, debemos aprender a tomar buenas decisiones que van a ser buenas para nosotros, pero también van a ser buenas para nuestra generación? Proverbio dice que los hijos son como flechas en manos de arquero, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad enorme. O traemos bendición o traemos maldición a nuestra generación. O en nosotros se rompe aquello que por años ha reinado en casa o simplemente repetimos lo mismo. Depende de nosotros, lo dijiste ahora. Son nuestras decisiones lo que hace que se rompan esas cadenas generacionales, esas maldiciones generacionales. A veces nos excusamos, como lo dijo el pastor Héctor, y a veces nos comportamos no de la mejor manera, pero todas nuestras acciones siempre tienen consecuencias, no solamente sobre nosotros, sino sobre las personas que tenemos a cargo. Yo siempre le suelo decir a la gente en nuestra congregación, no pienses en ti. Cuando uno tiene hijos, uno ya no piensa en uno solo. Piensa que la decisión que tú tomes va a afectar a tus hijos. Piensa que la decisión que tú tomes va a afectar a papá, a mamá si no tienes hijos. Pero todo lo que tú hagas va a generar una reacción y va a traer un tipo de afectación, para bien o para mal. Entonces, depende de nosotros. Creo que este tema es muy, muy apropiado para este tiempo. Porque tú puedes, mira, simplemente estás en Venezuela, pudiste salir de Venezuela o quedarte en Venezuela. Pudiste quedarte en Venezuela, no sé, un ejemplo, no sé, no quiero decir la palabra de pronto para que el Instagram no nos vaya como peleando, un ejemplo, peleando, ¿verdad? Y tirando piedra y, mejor dicho, con el pastor Héctor ahí a la cabeza porque es tu pastor, Sí. pudiste hacer eso, ¿verdad? O pudiste salir como otros, pero tú no lo hiciste. Ambos no lo hicieron. Creo que el pastor Héctor también está en Venezuela. Se quedaron en Venezuela luchando, peleando, proclamando las buenas nuevas de salvación, predicando a Cristo. Fue decisión personal. ¿Sí? Entonces a veces nosotros pensamos por nosotros, sin mirar que tenemos a cargo a la gente, que tenemos personas, que ya yo no soy sola, yo tengo una fila atrás de 3, de 4, de 5, el pastor Kenny no sé cuántos tendrá detrás y el pastor Héctor ni se diga, uno que tiene detrás es Kenny, entonces el pastor Kenny y las personas que hoy lo están viendo, entonces ya no solamente pienso por mí, sino por todas las personas que vienen detrás de mí,
que de alguna u otra manera se van a ver afectados por la decisión que yo tome. Wow. Entonces, en mí, yo tengo que convencerme que en mí tiene que romperse todo patrón destructivo. El Señor vino a qué? A deshacer las obras de las tinieblas. El Señor vino a qué? A traer una nueva naturaleza en nosotros a través de su Hijo Cristo, a brindarnos la oportunidad de dejarnos de victimizar y de trasladar culpas como lo hizo Adán y Eva. La mujer que me diste, la culebra me engañó, y ellos quisieron maldiciones sobre sus hijos. Mira el caso de Caín, o sea, el primer homicidio en la Biblia. ¿Qué hizo David? Lo mismo, arrastró a sus hijos a una maldición. Pero si él hubiese hecho lo contrario, te aseguro que la historia hubiese sido diferente. Wow. Pastora, me das el pie. Tengo una pregunta importante para ti como especialista en psicología clínica, pero no quiero desaprovechar la oportunidad para hacer una pregunta al pastor Héctor respecto a lo que estás hablando. Tú mencionabas algo que para mí en lo personal considero importantísimo, impactante de alguna u otra manera, y es pensar en lo que vienen detrás de mí. Y esto me lleva a los hijos de Eli. El Señor, bueno, todos sabemos lo que los hijos de Elí cometieron, pero el Señor le dice algo impactante a Elí, no a Ujú. sus hijos, a Elí como padre, como ese sacerdote, como ese responsable de su familia, y le dice, bueno, ahora tus dos hijos van a morir y ambos lo van a hacer al mismo día, pero no solamente eso, en tu casa nunca habrá anciano, porque cada uno de ellos va a morir en la edad viril. Y mira cómo ellos tomaron decisión que no solamente afectaron su vida, que no solamente le mataron literalmente, sino que ellos dejaron una herencia a los que venían luego de ellos, a sus generaciones. Pastor, tomando lo que la pastora Patricia acaba de decir sobre las decisiones, ¿cómo cuidar mis decisiones para que esa generación que viene detrás de mí, esa gente que está a mi cargo, esa gente que está a mis espaldas, pueda heredar lo mejor que Dios ha depositado en mi vida? Mira, quiero hacerlo y mucho contexto bíblico. Yo creo que mientras cada uno habla, el Señor trae un repertorio diferente a nuestra mente, ¿no? Pero quiero hablarte de una mujer con un estilo de vida muy difícil, una mujer que en ese tiempo y digámoslo actualmente hacía lo que para muchos es algo demasiado denigrante y así a lo mejor era nuestra vida antes de conocer al Señor. Te quiero hablar de una mujer llamada Rahab, que era una prostituta, tal cual como lo dice la Biblia, con un estilo de vida totalmente apartado del Señor, pero tomó una decisión en el momento de Dios. Y él dijo, tengo que reunir a mi familia porque algo va a pasar. Y yo me imagino el momento de Rahab hablándole a su familia, mira, van a tumbar esto que vemos, va a venir un tiempo muy difícil, necesitamos reunirnos todos, ¿sí? Y poder influenciar a nuestra familia cuando esa familia conoce tus problemas, cuando esa familia conoce tus errores, es muy difícil. Pero decisión firme por el Señor. Entonces Dios comienza a respaldar todo lo que tú vienes haciendo. Y yo me imagino a esta familia reunida y viendo todo lo que sucedió en ese momento y en ese lugar, y que solamente ellos quedaron allí. Pero también quiero pensar en esa Rahab que sale en la genealogía de Jesús. Entonces, una mujer que tuvo la oportunidad de cambiar la historia, aunque su pasado no era el correcto. Una mujer que se atrevió a decidir en el momento oportuno, que logró influenciar a su familia en el momento oportuno y que logró marcar la historia. De hecho, hasta al día de hoy podamos hablar de ella. Su estilo de vida no era el correcto, lo que ella hacía no era correcto, pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, tu vida cambia, tu familia cambia y tu historia cambia. Amén. Tremendo, tremendo. Algo, wow, es que siempre que hablan llegan cosas diferentes a nuestra mente. Pastora Patricia,
cuando el Señor llega a nuestra vida, la palabra dice que hay libertad, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Tú como especialista, pastora, podemos decir que las ataduras o las maldiciones generacionales son heridas que debemos sanar en nuestra vida, ya llevándolo a un plano mucho más, no tan espiritual, por decirlo de alguna manera. Son heridas que hay que sanar en nuestra vida. ¿Sería correcto decir eso? Correcto decirlo. Ahora bien, hoy leía algo, ¿no? Un texto por allí que decía, todos nos parecemos a Jesús en algo. Y me llamaba mucho la atención cuando leía esto. Y luego decía, en que todos tenemos herida, porque todos hemos sido heridos, así como también Jesús fue herido, llevándolo a este plano. Para sanar una herida, ¿cuál es el proceso correcto? ¿Cuál es el proceso correcto? Dejar de tocarla. Dejar de tocarla. Ser consciente que hay algo que me duele. Ser No, consciente no, que... no me esperaba esa respuesta, pero quiero que nos hables un poco sobre eso. A ver, cuando nosotros en casa, lastimosamente, nosotros venimos heridos de casa, heridos desde la infancia, que nos acostumbramos a crecer con un padre ausente, una madre ausente, a la mano dura de papá, de mamá, porque es que a mí me funcionó y me criaron así de manera violenta y yo no quiero que usted vaya a ser diferente porque a mí me funcionó y aquí estoy, ¿sí? Eso causa heridas en el corazón. Cuando se le dice a un hijo, como lo decía el pastor Héctor ahora, no sirves, eres torpe, o sea, no tienes inteligencia, eres como tu papá. Eso te crea heridas en el corazón, ¿sí? Eso te daña por dentro, te rompe. Y cuando uno no sana, uno sangra sobre gente que no lo hirió. Wow, ¿Ves? tremendo. Y entonces tú repites lo mismo. ¿Y tú qué puedes decirle a otro? Lo mismo. Eres, perdón lo que voy a decir, eres igual de falta de entendimiento que mi papá. O sea, ¿por qué eres tan tapado? ¿Qué puede salir de un corazón herido? Wow. Heridas, daño, ¿sí? Entonces, cuando yo vuelvo y utilizo la palabra proceso, cuando yo no hago mi proceso de sanar, de entender que papá y mamá se equivocaron, cometieron errores, porque le faltó conocimiento, porque lo que hicieron fue repetir y repetir y repetir, como el loro, ¿verdad? Y repetir el patrón de casa, pues ¿qué me podían dar a mí? Nada, pero yo ahora tengo la luz, ahora puedo ver un poquito más allá. Este es otro tiempo, es el tiempo de la tecnología. El Señor nos ha salido al encuentro y le abro a todos los cristianos que están ahí conectados con nosotros. Ha salido al encuentro, hombre, me está dando la oportunidad de sanar. Y sano cuando dejo de victimizarme. Por eso te dije, cuando se deja de tocar la herida. Porque nosotros vivimos desde la ahí se me dificulta un poquito la palabra, ayúdanos dos. Victimización. ¿Sí? Nosotros no sanamos y siempre, pobrecito yo, pobrecito de mí, es que esto que tengo de casa, esto que vengo arrastrando, nunca vas a sanar. Pero si tú dices, ok, estoy roto, estoy dañado por dentro, o sea, lo único que sale de mi boca son palabras hirientes porque es que tengo rabia, tengo frustración, ¿qué más puedo hacer? Dejo de tocar mi herida y comienzo a hacer un proceso de sanidad. ¿Cuál es ese proceso de sanidad? Y no significa que estemos locos, sino de que estamos enfermos, reconocer. No puedo seguir repitiendo lo mismo. Si en mi casa carecí de amor, pues ahora tengo que comenzar a dar amor y permitirme que otros me den amor, ¿sí? Ya dejo de tocar mi herida y entiendo a papá, entiendo a mamá, entiendo al que me agredió, al que me hizo daño y lo justifico. Yo soy la que decide hacerlo. Yo lo justifico porque ¿qué más puede dar un vaso roto sino daños? Entonces, no sigo tocando más la herida y comienzo a disfrutar mi presente, mi hoy, es la manera que tengo de sanar y hablarlo. Hablar sana. Wow, tremendo. Algo que me viene a la mente y voy a parafrasear el versículo, creo que es Ezequiel, probablemente Jeremías, dice algo como
Ya luego lo van a decir que los padres se comieron las uvas y los hijos van a sufrir la Dentera. agria dentera. Es decir, creo que cuando somos pequeños y esta conducta de nuestros padres nos arropa y nos afecta, es culpa de los padres. Pero a medida que vamos creciendo y tenemos la madurez de poder lidiar con eso, entonces la culpa deja de ser del padre o de la madre y viene a ser nuestra culpa porque tenemos que tomar las decisiones correctas. Pastor Héctor, para comprender todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, se necesita una madurez espiritual y emocional para poder entonces levantarnos y decir, hoy decido romper con todo esto que no me deja avanzar, que no me deja crecer y que no me deja ser el hombre o la mujer que Dios desea que yo sea. Claro, algo que quiero darle importancia es, por ejemplo, a un hijo que no tuvo ese afecto, ese hijo rechazado, ese hijo que no tuvo esa atención que él esperaba, pero de repente comienza esa etapa de querer salir adelante. Como decía la pastora, si yo no sano o no tengo ese proceso para poder sanar, difícilmente voy a poder proyectar lo nuevo que Dios me ha entregado. ¿Cómo así? Mi Biblia dice que si yo no honro a padre y a madre, no me va a ir bien. Me dice, hónralo para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahora, a raíz de una marca o de una situación difícil en la niñez, yo decido no honrarlo. Yo decido establecer porque él fue malo conmigo, él no me dio lo que yo necesitaba. Entonces yo decido levantar una pared allí y el no tener esa madurez para entender que la Biblia activa este principio y dice, hónralo, no importa quién haya sido, no importa lo que haya hecho, la Biblia te dice, hónralo. Y fue la persona ideal que Dios te regaló. Hónralo y así te va a ir bien. ¿Cómo te puede ir bien cuando hay una marca de esa manera? Entonces, todo esto va basado y se encierra o se engloba en esa decisión. Tener la madurez de decir, para poder avanzar, tengo que cuidar mi corazón y poder decir, bueno, a lo mejor las cosas no fueron tan malas como a lo mejor pienso. A lo mejor el hombre no fue tan malo y puedo decir que necesito perdonarme y perdonar a esa persona porque es la única manera de que a mí me vaya bien. Para yo romper esa maldición, tengo que decidir, activo este principio bíblico y digo, voy a honrar a mi padre. A lo mejor no porque lo merezca o sí, lo voy a honrar porque Dios lo ha establecido. Y si tomo esta decisión y si tengo esa madurez de entender que es la única manera, porque aquí no hay comodines. Dios dice, hónralo y te va a ir bien. Y tus días serán alargados. No lo hagas y no te va a ir bien y tus días serán acortados. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Realmente pretendes salir adelante con ataduras de que nosotros intencionalmente creamos? Porque el no perdonar a mi padre es una atadura que intencional, no es algo generacional, es algo que yo puedo romper y que Dios me da la decisión de hacerlo, pero Él quiere que yo, no es nadie más, que yo decida dar ese paso de fe y te aseguro que desde ese momento en adelante tu vida va a cambiar. Wow, tremendo. Bueno, todo esto nos lleva a una reflexión tremenda. Pastora Patricia, como hijos de Dios probablemente podamos estar más conscientes a la luz de la palabra, a diferencia de alguien que no tiene al Señor o que no conoce la palabra, de que son maldiciones generacionales. Pero quiero, desde tu experiencia como especialista en el tema, en psicología, ¿puede una persona que no es cristiana, puede una persona que quizás no conoce la palabra de Dios, poder romper con maldiciones que le han atado y que no le han dejado avanzar? Claro que sí, claro Cuéntanos que un sí. poco sobre eso. Te voy a colocar un ejemplo. Mi mamá siempre nos decía, nos dejaba dormir esta tarde, ¿sí? Y un día mi mamá dijo estas palabras, yo dormía hasta las 10 de la mañana, 12 cuando no tenía que estudiar.
Y mi mamá siempre nos decía, me tocó muy duro. De 7 años me levantaban a las 4 de la mañana a tejer sombreros. Aquí en Colombia un sombrero se llama volteado, no sé si lo conocen, ¿sí? Y yo no quiero que mis hijos repitan eso. Tuve una educación diferente a la de mi mamá. Tuve una crianza diferente a la de mi mamá. Mi mamá y mi papá se propusieron criarme de forma diferente a como fue con ellos. Obvio, repitieron algo de casa, sí. Mi papá y mi mamá repitieron conductas de sus padres, pero ellos trataron de darnos a mi hermano en ese tiempo y a mí una formación diferente. ¿Ves? Mi mamá madrugaba, yo no madrugaba. Mi mamá le tocó muy niña salir a trabajar. Yo no. Mi papá solo me decía, mi mamá, dedíquese a estudiar. Decisión de ellos, sin ser cristianos. Entonces, vuelvo y toco el tema que fue lo que escribió ahorita por ahí en el chat alguien. No podemos justificarnos siempre. O sea, la gente lo he visto en mi carrera, lo he visto en mi profesión. Ah, no, es que yo vengo mal porque no tuve papá, no tuve mamá, vengo arrastrando esta cadena generacional porque para saber quién fue, porque, o sea, no es verdad. Eso no es verdad. Hay cosas que tú aprendes, hay cosas que tú adaptas a ti y tú tomas la decisión de repetirlo o de sanar y decir, hasta aquí te permito esto. Un ejemplo, yo lo escuché. No, es que cuando el bebé no toma leche materna, no tiene ese vínculo afectivo con la mamá, creo que ustedes también lo han escuchado, entonces ese niño no tiene ningún afecto por la mamá, entonces son miles de teorías y de cuentos que se tejen alrededor de que como que va a salir malo porque no tomó leche materna. Eso no es cierto. Lo que puede pasar con ese niño es que los dientes se le caigan más rápido. La nutrición no es tan buena. La salud física de su cuerpo, obvio, no va a ser buena, pero en el campo espiritual es otra cosa. Es el abrir puertas yo, no es por una leche materna, Sí. ¿sí? Es a quien yo tengo al frente para aprender. Nosotros aprendemos por algo que se llama neuronas espejo. Es por la referencia que yo tengo al frente. Entonces, en tus manos está la decisión, seas cristiano o no seas cristiano. Nosotros venimos arrastrando, pero yo tomo la decisión de hacerlo. Entonces, yo vi muchos de estos casos. Es que mi mamá no me tuvo por parto natural, sino por cesárea. No es que a mí me adoptaron. Entonces, ya vengo con las maldiciones. No, no, no. Tienes una nueva oportunidad. O sea, sí, tuviste un pésimo papá, un pésimo mamá, pero la Biblia dice, hónralos, pare de contar, decido poner un alto porque es que ya no puedo retroceder el tiempo, no puedo cambiar mi genealogía, mi historia. Rahab no pudo cambiar su historia. La de atrás no, pero la de adelante sí. ¿Ves? Ra pudo planificar un futuro diferente para su familia, para su generación. Ok, esta es mi realidad, hago lo que no tengo que hacer, pero tenemos un futuro glorioso por delante. Ustedes verán si me siguen, si lo creen o no. ¿Ves? Y quizás no conocía al Señor, pero ella creyó a quien estaba ahí albergando en su casa. Depende de nosotros, depende de nosotros. Entonces siempre está, y nosotros sin el Señor no somos nada. Nosotros sin el Señor hacemos lo mismo que hace el montón. Me encanta la vida de Moisés. Moisés quedó sin identidad. Moisés fue criado por la hija del faraón, ¿sí? Y adoptó la personalidad de la hija del faraón y del faraón como tal y de los egipcios como tal. Pero cuando él descubre su identidad, él no sabe quién es. Y es donde el Señor le permite tener un encuentro con él. Le dice, mira, no eres ni hebreo ni egipcio. Tienes ahora mi ADN, mi identidad. Eso está brutal, está eso. ¿Ves? Tremendo. Algo que me viene a la mente mientras habla de Moisés, ¿no? Y me viene a la mente, pastor, también la vida de José. José era un joven que, bueno, todos conocemos su historia, pero llega un punto cuando él es vendido, que va a Egipto, que es esclavo, luego se hace gobernador de toda la tierra de aquella nación, pero hay un punto, digamos, un punto clave, que es cuando los hermanos llegan a la tierra por alimento. Hubo un choque, ¿no? Una confrontación que quizás él no esperaba que sucediese. Y de alguna u otra manera el corazón de José tenía resentimiento, dejó a uno preso, mandó a buscar al otro, luego habló con ellos, comenzó a llorar, se fue a la habitación de al lado y todo eso.
En la vida de José había algo que debía solucionar que él no sabía hasta este punto. Ahora bien, como hijo de Dios, aun cuando llegamos a los pies del Señor, que rompemos con ataduras, que rompemos con todas aquellas cosas que venimos arrastrando, aún se pueden obtener cosas que nos pueden atar si le damos el espacio. Es decir, y lo hablabas tú, es algo de todos los días, pastor, si no cuidamos nuestro corazón, aun cuando Cristo está en él, y no nos blindamos, podemos en nuestro caminar ya con Cristo dejar entrar a nuestra vida ataduras que nos van a mantener en un estado quizás no bueno ni para nosotros ni para la gente que nos rodea. Bueno, Kenny, la Biblia nos enseña que el que está firme mire que no caiga. Entonces, tener esa certeza de que necesito una comunión diaria con el Señor. Esto no es, ya yo soy el pastor, el super espiritual, como decía la pastora el Sangre Azul, ya yo conozco todo, ya eso no es conmigo. Entonces, tener esa sensibilidad que en cualquier momento nuestra humanidad nos pueda llevar a apartarnos, que nos pueda llevar a hacer algo indebido, es algo que no escapa de ese libro diario, ¿no? Algo que la pastora hacía referencia a ese carácter diario, luchar con eso y en lo personal es algo que trabajo todos los días, ¿no? Poder decidir de que esto se tiene que hacer diario y por eso dice la Biblia que la misericordia de Dios es nueva todos los días y esa palabra todos los días hace referencia a que debemos conectarnos y cargar esa pila todos los días. Cuando tú entiendes y llevas esto el día a día, te va a llevar a entender que tienes que llevar una vida y el salmista hablaba mucho acerca de esto, de poder presentarnos delante de Dios aprobado, ¿no? Y vivir ese día con el Señor como un día extraordinario, como tomar en cuenta cada acto que yo hago todos los días y poder romper. Mira, José tuvo la oportunidad de crucificar a sus hermanos si él quería. Él tenía la autoridad para hacerlo. Podía, diría un maracucho, cortarlos con un corta uña en pedacitos. Pero a la final hay una parte de la Biblia que me gusta porque José va a la cárcel, pero dice la Biblia que allí estaba Dios con él. Entonces creo que aquí está el paréntesis de todo. Él encontró el refugio, no en la gente. Él encontró el refugio en el Señor. Y cuando en medio del proceso, dice la Biblia, el Señor en medio de la cárcel, un lugar difícil, pero Dios estaba con él. Entonces yo quiero estar en ese lugar, estar en un palacio sin que Dios esté conmigo. José lo entendió y esa formación le permitió que cuando sus hermanos estuvieran frente de él, poder decirle, ustedes fueron necesarios para yo poder ser lo que soy hoy. Wow, tremendo. Podríamos estar aquí hablando horas, horas y horas. Yo en lo particular no me canso porque, bueno, es gente de la que me nutro. Ya para ir llegando un poco al final, quiero, pastora, retrocediendo un poco y hablando de las heridas que hablábamos hace un momento, me viene a la mente cuando Jesús se le aparece a Tomás. Y hace poco, hace un momento atrás, yo decía que todos nos parecíamos a Jesús en algo, todos, en que todos hemos sido heridos, así como Jesús. Y cuando él se le aparece a Tomás, él le dice, mete tu mano acá, en mi costado, mira la marca de mis manos. Pero cuando ya él le enseña a Tomás, ya no era una herida, ya era una cicatriz. Es decir, mira, sí, aquí estuvieron los clavos, aquí metieron la lanza en mi costado, mira, está la marca, está la huella. Sí, esto antes fue una herida, pero ahora es una cicatriz, es decir, ya sanó. Y algo maravilloso cuando menciono esto es porque Él entiende nuestras heridas. Creo que Jesús
entiende nuestro comportamiento. O sea, no, quizás no está de acuerdo, quizás no te apoya en esto, pero entiendo porque yo también fui herido, a mí también me hicieron daño, yo también pasé por situaciones difíciles. Mira, aquí están las marcas, aquí está la cicatriz, pero esta cicatriz me recuerda que sí hubo una herida, pero sanó. Y al mirar en retrospectiva, esta herida sirvió para algo, para formarme en algo, para formar mi carácter, para formar lo que hoy soy. Nos entiende Jesús, entiende nuestras heridas. La pregunta es que si Jesús entiende nuestras heridas, por supuesto que sí, claro. Él experimentó quebranto, dolor, traición, ¿sí? Experimentó toda clase de maltrato físico, emocional. Eh, Creo que Jesús nos entiende perfectamente y porque nos entiende está dispuesto a ayudarnos. Nos brinda una mejor vida, una oportunidad de que todo pueda ser diferente a partir de que lo aceptamos a Él. Así es. Pastora, para ir cerrando, en tu caso, como especialista en psicología, que es tu rama a nivel profesional, y como pastora, ¿cómo balancear en tu trabajo como pastora y tratar todas estas situaciones dentro de la congregación que presides y cómo hacer ese balance también en la parte profesional psicológica? ¿Lo tratas igual? ¿O cuál es esa diferencia que quizás vas a implementar? Porque sabemos que estás en una posición donde quizás en la parte profesional hay gente que no lo va a entender. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ti de poder balancear ambas partes? De hecho, aquí tengo conectada a una paciente. Eh, Ha sido un poco complicado en cuanto a la parte cristiana, no por mí. La gente de mi comunidad, la gente cristiana, al comienzo muchos siervos de Dios, pastores, los tuve en contra. ¿Sí? Me criticaban mucho mi programa, decían que lo único que yo enseñaba era psicología y mirando al invisible, cosa que no es cierta, pero creo que la psicología y la espiritualidad van muy bien de la mano. O sea, la psicología es una herramienta muy linda y Jesús es la medicina para eso que descubrimos a través de la psicología que la gente tiene y padece, ¿sí? La psicología no sana, no te aconseja, la psicología te ayuda a descubrirte qué está pasando contigo. ¿Ves? Y a dejar de justificarse. Por lo menos yo tengo un enfoque que se llama cognitivo-conductual, donde lo que hacemos es cambiar conductas, dejar de repetir patrones. Tengo pacientes cristianos, no cristianos, y trato de ser muy profesional en mi campo como psicóloga clínica y también como neuropsicóloga. Y como pastora, siempre lo digo a la iglesia, nosotros venimos enfermos, nosotros venimos echándole la culpa al diablo, a todo el mundo, a papá, mamá, a los abuelos, a los tíos, a todo el mundo, pero menos nosotros. Nunca somos culpables de nada, siempre son los demás. Entonces yo creo que a través de la psicología Dios me ha permitido ver muchas cosas que arrastramos. Una de ellas que me han criticado mucho es sobre eh, el amor propio. ¿Sí? Pero yo digo, si la gente se parara desde lo que la Biblia enseña, que soy real sacerdocio, linaje escogido, pueblo de Dios, nación santa, creo que mi forma de actuar sería diferente. Creo que mi forma de relacionarme sería diferente. Porque si yo estoy convencido que soy un hijo de Dios, me relaciono y me comporto de manera diferente. La gente no se comporta porque no sabe quién es. La gente no se relaciona, no da frutos porque no sabe quién es. Tiene un problema de qué? De baja autoestima, carece de identidad, o sea, no tiene al Señor. Y así puede ir una iglesia cristiana. No, la psicología no funciona, no sirve, no sé qué. Dios me ha permitido a través de mi campo profesional entender por qué hay gente en nuestra iglesia que no se somete. Tienes un líder, un colaborador que le cuesta trabajo establecer contigo una comunión, someterse, pero ese hombre nunca tuvo una relación con un papá. Creció solo, era yo me mando, entro cuando quiero, no rindo cuentas. Ahora va a venir un pastor a decirme a mí que tengo que llegar aquí a tal hora, que tengo que rendir informe, ¿cómo me voy a someter si yo no me sometió a nadie? Yo soy la ley.
¿Sí ves? Pero si yo entiendo un poquito de dónde vengo y quién soy, oye, Señor, necesito sanar eso, ¿verdad? Para poderme someter, necesito sanar, reconciliarme con ese pasado que a nadie le hablo. Ahora tengo un hombre que funciona como un papá, como un ejemplo a seguir, una autoridad para someterme. Ya no soy yo solo, ahora tengo a alguien sobre mí. ¿Sí ves? Pero ¿de dónde lo aprendí? ¿Cómo lo pude ver? A través de mi profesión. Y a veces nosotros en eso fallamos. Algo que me llama la atención, ¿no? Y desde que pude conocerte, pastora, es alguien a la que siempre sigo a través de redes y el contenido que genera siempre bendice, siempre te estoy stalkeando por ahí, porque creo que siento que es algo muy equilibrado. Y algo que me gusta mucho, pastora, es que aunque empleas la psicología, siempre va alineado a la palabra, es decir, no antepones la psicología, antepones la palabra y eso es algo muy, muy interesante. Y quiero hacerte una pregunta, pero acabas de decir algo y ojalá pronto y ojalá el pastor también lo pueda la próxima vez, porque yo digo la próxima vez porque yo te comprometo sin preguntarte como lo hice la primera vez. Acabas de tocar un punto que ojalá pronto se pudiera tocar y es cómo el líder debe someterse a su autoridad. Y no lo digo por los demás, de hecho lo digo hasta por mí, porque en ocasiones puede suceder, ¿no? Y desde el reconocimiento, poder decir, oye, qué buen tema sería este, de poder decir, es que no importa si antes no sucedía, hoy sucede, hoy tengo que someterme, hoy tengo que informar, hoy tengo que poder ir a alguien y poder también ser dirigido, ¿no? De forma correcta. Pastor, tú como pastor, valga la redundancia, ¿cómo lidias con todo esto? Y es la misma pregunta en tu caso como pastor, para poder lidiar con todas estas cosas que las personas que el Señor te permite tener en la congregación, que el Señor te permite tener a tu lado, ¿cómo haces para desde la palabra y desde aquello que el Señor desea poder orientar a las personas? Bueno, a mí me la colocaron un poquito más difícil, pastora, desde pequeño, ya a los 17 años ingresé a y esa formación en la vida militar a corta edad te lleva a pensar que eres una máquina. Simplemente no tienes sentimientos, no te duele nada, no te hace falta nadie y de repente usted dirá, ¿y qué hace este hombre siendo pastor ahora? Bueno, a Dios le plació así y creo que fue un pequeño entrenamiento porque siempre les recuerdo a mis amigos y allegados que aunque estuve, digamos, en cuerpos especializados acá en Venezuela dentro del arte militar, eso se queda chiquitico a ser pastor. Creo que es una responsabilidad totalmente enorme, pero ¿a dónde nos íbamos a esconder o para dónde íbamos a agarrar con ese llamado? Lo que quiero hacerte entender es de venir de esa formación donde eres tú solo o si trabajas en un equipo, pero ya hay una normativa, ya hay una directriz, es lo que vamos a hacer. Y tener que ahora trabajar con el comportamiento de las personas. Y mira, totalmente de acuerdo, pastora, que todo pastor debe estudiar psicología del desarrollo humano, psicología de poder entender el comportamiento humano y de decir, bueno, este hermanito es llorón, pero ¿por qué llora tanto? Y por qué este a lo mejor es un poco más explosivo. Entonces, poder estudiar psicología te da una herramienta para poder atender todos esos casos. Sin duda alguna, creo que todos los pastores tenemos que pasar obligatoriamente por allí. Y esto te va a brindar una herramienta a través de este estudio y lo complementa con la palabra pastora. Yo le digo totalmente de acuerdo. Creo que todo pastor tiene que tener conocimiento sólido de lo que representa la parte de la psicología para la conducta humana, ya que trabajar con personas es difícil.
Sí, Y le voy a exponer mi caso. Yo que vengo de esa formación militar y de repente me llega alguien melancólico, un ejemplo. ¿Cómo lidias tú o cómo atiendes? Y si lo llevas a lo que tú conoces, no vas a poder atenderlo, no vas a poder ayudarlo. Pero cuando realmente dejamos que sea Dios, entonces tú dices, bueno, Dios me ha colocado aquí para poder conectarme con estas personas. Pero creo que realmente entender algo y quiero compartir esto ya cerrando. Siempre van a haber marcas en nuestra vida. El apóstol Pablo dijo, en mi cuerpo llevo la marca de mi ministerio y de mi apostolado. O sea, no estamos excepto a problemas, por no supuesto. estamos excepto a pasar esas situaciones difíciles. Y él dijo, míreme, en mi cuerpo está todo lo que yo he pasado, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento, porque ya no voy a hacer lo que yo quiero hacer, ahora hago lo que Dios quiere que yo haga. Entonces, es poder entender de que Dios te ha levantado en este tiempo, si eres cristiano y estás viendo esto, para que tú puedas ser ese ejemplo. Creo y comparto, pastora, que la identidad, el no tener identidad en este tiempo, ha llevado a muchas personas al fracaso. Cuando no tienes identidad no aprendes a relacionarte, cuando no tienes identidad no tomas esas decisiones correctas, pero cuando hay identidad, entonces para muchos dirán, no, está inflado, está, no. Cuando tú tienes esa identidad en el Señor, entonces tú vas a decir, aquí yo utilizo una frase muy coloquial, hay una canción que dice que la del gusanito, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Entonces la gente va así toda triste, nadie me quiere, no, pero cuando tú tienes esa identidad y tú dices, bueno, ya ahora entiendo que soy un hijo de Dios. Y para aquella persona que a lo mejor no conoce del Señor, hoy te damos la oportunidad, porque este live no es casualidad, hoy te damos la oportunidad de que puedas entender que hay alguien que te ama, que hay alguien que dio todo para que tú estuvieras conectado hoy y entendieras que tienes una oportunidad hoy de que las cosas sean diferentes, de que no es culpa de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, no. Hoy tienes la decisión para que tu vida cambie a partir de ahora y que esa conducta que vienes arrastrando, estos patrones que no le agradan a Dios, pueda decirle, Señor, hasta hoy. Y que puedas entender que a partir de ahorita, todo lo que va a suceder de la mano con el Señor, van a doler algunas situaciones, sí, la Biblia dice vamos a pasar por el fuego y sin duda alguna pasar por pruebas de fuego son difíciles, pero ahí va a estar el Señor contigo. No desistas a tu sueño, no renuncies a ver a ese hijo que a lo mejor ha sido un poco difícil, comienza a declarar palabra sobre ese niño y qué bueno cuando el Señor lleva al profeta y le dice, ¿qué ves? Un valle de huesos secos. Dile, profetiza, y él declara la palabra de Dios, no lo que él creía conveniente, la palabra de Dios. Y cuando él activa la palabra profética, todo comienza a restablecerse. Lo que estaba muerto, lo que estaba seco, comienza a cobrar vida porque se activa la palabra de Dios. Amén, tremendo. Pastora, dos cosas. Uno, me gustaría rápidamente que nos hablaras de Mirando al Invisible y por supuesto un mensaje final para poder despedir este tiempo extraordinario realmente y aprovechar antes para pedirles a las personas que están conectadas, los que aún nos siguen, a la pastora Patricia, la pueden seguir en sus redes sociales, por supuesto también al pastor Héctor Mora, quien ahorita está conectado desde la cuenta de la iglesia, Cuadrangular Sin Límites, tanto en Instagram como en Facebook, y su cuenta personal, pastor_Héctor Mora. Pastora, ¿qué es Mirando al Invisible? Bueno, antes de decir que es Mirando lo Invisible, concluyo con esto. El pastor está hablando de identidad. Saúl no sabía quién era. Saúl tenía un problema de baja autoestima. Las personas con baja autoestima siempre buscan aprobación y él siempre buscó la aprobación del pueblo. Por eso lo que Dios le dijo nunca pesó para él. El fracaso del rey Saúl fue que no sabía quién era. ¿Sí? Wow, Siempre tremendo. era, el pueblo me dijo, el pueblo me habló, se desertaba, por eso ofrecí sacrificio, que conservar lo mejor de Amalek, por eso hice eso. Las personas que tienen este problema, eh,
siempre buscan aprobación de otro. Fue el fracaso de su ministerio, ¿no? Entonces, sí es necesario poder trabajar en estos temas que nosotros venimos arrastrando, porque él pudo cambiar la historia de Mefiboset, él pudo cambiar la historia de Jonatán, pero no lo hizo, porque era una persona rota, no sanada, que necesitaba ser procesada, y pues hubiese sido totalmente un panorama diferente si él lo hubiese hecho. Eso. Dos, mientras hablaba el pastor Héctor, me acordaba de algo que una vez escuché a una pastora. Una pastora dijo, yo cojo a 3 mujeres de mi iglesia, a 4 mujeres que con trauma, y me las llevé para ayuno y las metí 3 días de ayuno para que dejaran tanto trauma. O sea, y parece algo chistoso, pero la gente lo suele hacer. Entonces, a veces fracasamos en el evangelio por eso, porque no sabemos y la gente cree que cuando salen los 3 días de ayuno, el trauma se fue. Gloria a Dios por lo que le funciona el milagro así instantáneo, pero hay que ser consciente que a veces 3 días de ayuno no son suficientes, que te toca lidiar 3, 4 meses hasta que ya el Señor te entregue la victoria con ese trauma que estás llevando, ¿sí? A veces fallamos ahí. Sí, es jocoso, da risa, pero lo escuché, Es yo cierto, no es lo podía tremendo, es creer. verdad, totalmente lo que tú dices, pastora. Mirando al Invisible es un programa que nació hace, creo que unos 15 años aproximadamente. Lo que dijo el pastor Héctor, tuve una situación muy difícil y el Señor me dijo, mírame a mí. Allí nació Mirando al Invisible, edificando vidas. Tuve una decepción con unos líderes, decepción total, y el Señor me dijo, no hay excusa, es que no hay excusa para dejarlo a Él. El Señor me dijo, mírame a mí. Comencé Mirando al Invisible en un canal regional en Jamundí, Valle del Cauca, haciéndolo en vivo. Luego, por causa del tiempo y esto, duramos como 2 años al aire, lo suspendí y luego hace 5 años retomé Mirando al Invisible, edificando vidas. Es un programa donde hablamos acerca de tener una psicoespiritualidad sana y hablamos acerca de lo que es el crecimiento en el Señor. Ahora estamos trabajando un tema que se llama Transformados este año. El año pasado fue permanecer y los factores que nos impiden ser transformados, por qué no podemos ser transformados, qué necesitamos para ser transformados, que sea esa metamorfosis de cambio en nosotros, porque el Evangelio es cambio. O sea, el Señor viene por una iglesia de cambios, una iglesia transformada, que lo que hable, que lo que piense, que lo que hace vaya todo de acuerdo. No que yo pienso una cosa, digo una cosa y actúo de otra manera. ¿Sí? De hecho, la palabra salud mental significa eso, estar coherente con lo que digo, pienso y hago. Entonces, Mirando lo Invisible es un programa que nació en el corazón de Dios. Ya llevamos 5 años al aire. Todos los viernes en vivo lo hacemos y ha sido de gran bendición. Dios me ha permitido llegar a muchas vidas a nivel país y fuera del país. Tenemos oyentes de diferentes partes. Ha sido maravilloso los testimonios, lo que el Señor está haciendo. Así que allí vamos. Eso es Mirando al Invisible, un programa que nos ayuda a crecer en fe, a afirmarnos en el Señor, a conocernos y sobre todo a ser personas reales, cristianos reales, que batallamos todos los días, que perfectos no somos y que, imagínate, ¿sabes con cuántas cosas nosotros venimos arrastrando todos los días? El carácter, la personalidad, o sea, necesitamos la intervención divina todos los días. Así es. Pastor, un mensaje para despedir. ¿Qué podrías decir respecto a todo lo que hoy hemos hablado? Bueno, de verdad creo que Dios permitió intencionalmente este momento para compartir con esta gente que se conecte, los que van a ver luego de este video y podrán decir, bueno, ahora entiendo qué necesito, porque realmente lo que buscamos con esto es darte una herramienta y la decisión es tuya, sin duda alguna. Nosotros estamos para ayudarte, para asesorarte, para orar por ti, declarar esa palabra de bendición, pero entender de que tú eres responsable de poder cambiar esa historia y de que Dios está a la puerta y te llama. Y creo que si en este tiempo, que es un tiempo importantísimo, logras conectarte con el Señor y darte la oportunidad con el Señor y decir, bueno, realmente necesito que todo esto cambie, quiero que mi familia sea diferente,
creo que va a ser parte de eso que Dios intencionalmente a partir de hoy va a colocar en tu vida. Entender de que la situación, te voy a dar esta noticia que a muchos no les gusta, cada día va a ser más difícil. Cada día la situación va a ser más difícil. Pero hay una promesa y Dios promete estar siempre contigo. Siempre va a estar con tu familia. Dios siempre va a estar en cada proceso, no importa lo duro que sea. Si te toca entrar en el horno de fuego, allí va a estar el Señor contigo. Y que esa vivencia que a lo mejor desde la niñez o actualmente estás viviendo, solamente la estás pasando para que le des entrada al Señor y para que puedas decir, esto era lo que realmente necesitaba. Ahora voy a tomar decisiones concretas. Ahora voy a tomar decisiones correctas, porque no es culpa de mis padres. Ahora yo voy a ser y yo decido ser bendecido. Algo que me gusta de Josué, y ya con esto cierro, es que hubo algo que él no negoció y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Una decisión totalmente firme. No importa lo que los demás decidan o a donde quieran ir, mi casa y yo le vamos a servir al Señor y voy a hacer lo que necesite hacer. Porque creo que ahí sí tenemos que pagar ese precio de ayuno, pastora. Ahí sí vale la pena pagar ese ayuno por mi familia, por mis sueños, ahí aferrado al Señor, y creo que así Dios nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Gracias por conectarte, de verdad, pastor, agradecido. Un placer poder conectarme con ustedes y nada, creo que esto va a trascender en el nombre de Jesús. Claro que Amén. sí, amén. Gracias por tu tiempo, gracias por siempre estar dispuesto, pastora. Un privilegio a los dos tenerle. Gracias por atender siempre ese mensaje. Tu vida, pastor, es de inspiración. Lo digo yo, que bueno, trabajo al lado de él, aunque creo que él sí necesita terapia psicológica a veces conmigo, pastor. Pero es un hombre que ama al Señor, ama la obra y que siempre está allí dispuesto a guiarnos y a direccionarnos a través de la palabra. Pastora, gracias por siempre atender ese mensaje. Sé que tu vida es de inspiración también, al igual que la vida del pastor Héctor, para muchos. Y gracias, porque de verdad para mí es un privilegio a los dos tenerlo, es un privilegio haber podido conocerte, aunque sea a través de estas redes sociales, y gracias porque esa relación y esa conexión, que sin duda alguna sé que es una conexión divina, se ha ido estrechando cada día más. Y a los dos, sé que en el futuro tendremos la oportunidad de poder estar tratando temas tan interesantes como el de hoy. Así que bueno, pastora, ¿algo más que decir para despedir? Feliz de estar aquí en este espacio, saludando a todos esos hermanos, a todas esas vidas que están conectadas con nosotros. Pastor Héctor, un placer conocerlo por aquí, por este medio. Pastor Kenny, gracias por la invitación. Para mí un privilegio también, una honra estar aquí con ustedes, y espero que el Señor nos permita más en vivos como este, más programas, quizás viajar a Venezuela, algún Oh, taller. me quitaste la palabra de la boca, pastora. Imagínate tú, traerte a una conexión de mujeres o a un congreso de mujeres, tenerte con nosotros. No, eso sería... Y Entonces, estás don cerca Feliz, porque un honor. estás aquí mismo, estás cerca. Sí, un honor de verdad que sí. Gracias por esta invitación tan bonita, que el Señor te siga usando, Pastor Kenny, que el Señor te bendiga, y al Pastor Héctor también en esa bonita labor. Bueno, bendiciones a los dos y bendiciones a los que nos escucharon durante la transmisión y los que van a escuchar este video en el futuro. Que Dios me les bendiga en gran manera. Bendiciones. Claro que sí, amén, bendiciones.